A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Gracias por seguir acompañándonos en estas audiciones de su programa Diálogo Bíblico. Llegamos al final, la última semana, pero también nuestra lección trata de los últimos eventos del fin. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? ¿Cómo vamos a estar allí en ese momento tan dramático de la historia? Vamos a ver algunos relatos que nos ayudan o nos van a ayudar a comprender esos acontecimientos finales. Porque Dios nunca nos ha dejado solos. Tiene mucho que decirnos para que estemos preparados y no nos encuentren con sorpresas en algún momento de nuestra existencia. Así que bienvenidos. Gracias por estar con nosotros estas 13 semanas. Bienvenido, pastor. Gracias, Raúl, por la bienvenida. Un gusto también estar acompañándoles en el estudio de estas lecciones maravillosas. Hemos solamente tocado algunas pinceladas de algunas profecías que nos han dejado con gusto a poco porque no las podemos analizar profundamente, pero esperamos nosotros que estos textos bíblicos, esos libros que estamos estudiando, como el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, ahora el libro de Jonás, también nos muestra a nosotros una relación, una imagen de lo que va a ser en los días finales la profecía. Y es por eso que estas imágenes, por ejemplo, Jesucristo habló de Jonás. Jonás, nosotros sabemos que era un profeta renuente, un profeta que Dios lo mandó a Nínive a predicar para que se arrepintieran, y él, en vez de ir a Nínive, tomó un barco rumbo a Tarso y dijo: me voy a olvidar de Jehová, ya no quiero servir como profeta, porque ¿por qué Jehová me manda a casi 1000 kilómetros a predicarle a gente desconocida, que no la conozco, que nunca he tenido un interés en el Dios Jehová, a idólatras? Pero aquí vemos nosotros el deseo de Dios de que el Evangelio se predique a todas las naciones. Aquí hay una imagen del deseo divino de salvar personas, no importa la nación, porque a Dios espera que todos se conviertan. Estaba mirando el texto central y me parece interesante hacer algunas aplicaciones de ese texto. Mira, dice: y él respondió: soy hebreo y venero al Señor, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Esta es una característica única de Dios, ¿eh? Y cuando él lo dice, ¿en qué circunstancia estaba? Es interesante, mira, pensando ahí, ¿dónde estaba? Metido en un lío terrible porque él había sido el culpable de eso. Esa es una reflexión. Pero él sigue diciendo: soy un hebreo, el nombre que le daban a los judíos, ¿no es cierto?, en la época, y además venero a un Dios todopoderoso. ¿Y por qué estoy aquí? Porque no quise hacer la voluntad. Iba en una nave, recordemos que iba en el mar. Claro, y la tempestad estaba destruyendo la nave, prácticamente casi perdieron toda la vida, faltó más que la perdieran. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto se habría evitado ese hombre si obedece a Dios? Se me otra reflexión. Esa nave nunca habría ido para él habría llegado y habría cumplido la misión. Por eso que a veces en el tiempo final, para prepararnos, Dios quizás nos va a pedir algunas cosas que a nuestra mente, a nuestro razonamiento, no encuentra mucho asidero. Pero como Dios conoce el final, sabe que eso es lo mejor para las personas. Claro, la respuesta de Jonás es una respuesta que recorre los siglos. Porque Jonás dijo: yo sirvo al Dios de los cielos, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, todo. Y ese es el Dios que nosotros tenemos, es un Dios creador. Ese título que Jonás le atribuye delante de los paganos, refiriéndose al Dios que estaba siguiendo él, porque los demás clamaban a sus dioses, a sus ídolos. Claro. Y cuando ellos escucharon que Jonás le clamaba y era un servidor del Rey del universo, el Dios de los dioses, tuvieron temor, porque Dios es superior a todos los dioses falsos que hay aquí en la tierra. Y también aquí hay una imagen de lo que será en los días finales. También nosotros vamos a tener una conjetura con respecto a cómo adoramos al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y la tierra. Allí en Apocalipsis 14:7
dice que la adoración al Dios creador y Dios verdadero va a ser la diferencia entre los que están con Dios y los que están contra Dios. Jesús, tú habías mencionado eso, que mencionó el caso de Jonás, pero mira algunas cosas interesantes que encuentro acá al leer Mateo 12, 38. Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver que de ti alguna señal. La respuesta de Jesús también se aplica para nuestros días. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, eso eran ellos. No estaban buscando para cambiar la actitud, la fe, el acercamiento a Dios, en absoluto. Pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y esto es interesante porque uno podría decir hoy día, ¿y qué señal hay? Tantos años y no viene Jesús. Toda la vida sigue. Yo que conozco a mis padres, mis abuelos, mis tatarabuelos y todos han tenido la esperanza, personas que dieron su vida por este evangelio y no pasa nada. Hay una señal. Y esta señal la estamos estudiando. Estamos viendo que todo se va a cumplir de acuerdo a lo que Cristo dijo. ¿Cuándo? Ese es tiempo de Dios, no nuestro. Claro, la señal de Jonás que Jesús declaró allí en San Mateo capítulo 12, versículo 40, se refería a que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días. Cuando lo lanzaron al agua allí, al mar embravecido, 3 días y 3 noches. Esa es la señal que les voy a dejar, porque también Jesús, según la Escritura, estuvo 3 días allí en el vientre de la tierra, sepultado, y resucitó. Allí ellos se acordaron de la señal de Jonás. Y por otra parte, Jonás, aunque no quería predicar, pero como Dios lo mandó, lo llenó de su espíritu y predicó 40 días allí en Nínive, y todo Nínive se arrepintió, desde el rey hasta el paje, hasta los animales lo hicieron ayunar. Y se produjo una reforma, y por ese motivo Dios no destruyó Nínive, le dio años por delante. Y Jesús le dice al grupo que lo escuchaba, que eran los judíos, aquí en este lugar hay alguien mayor que Jonás, pero ellos no se arrepienten. Jonás tuvo un éxito rotundo. ¿Quién pudiera tener el éxito de Jonás, que todos se conviertan? Y a Jesús le costó convertir a los religiosos, a los fariseos, los saduceos, y convertir a ese país que estaba tan endurecido como el pueblo judío en ese entonces. Ahora, fíjate, en el capítulo, ese mismo capítulo 12, 43, qué fuerte. Yo pienso que, ¿cómo no entendieron? Pero de repente nosotros también somos incrédulos. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Y además dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí que más que Jonás es este lugar. ¿Qué más claro, digamos? Y eso es lo que a veces nosotros cuestionamos. Alguien dice, no, yo creo que no estuvo en el pez, se habría muerto por los ácidos. Y empezamos a buscar para cambiar la realidad de la historia, el ejemplo que hay detrás. Y con eso a veces nos perdemos. Y no vemos el mensaje maravilloso que hay detrás de todo eso, de esa historia. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesta estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos hoy en ti fijaré. En verdad mi corazón
que tu deseo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tu deseo daré. Estaba pensando en el caso de Jonás y de Nínive. Dice la Escritura que los personajes, los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron, mira interesante, proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Cuál es la actitud que tomaron ellos cuando empezó esta situación de predicación? ¿Qué es la actitud que uno va a tener que tener en el tiempo del fin también? Sí, la ciudad de Nínive, proféticamente, y la participación de Jonás es una imagen de lo que va a ocurrir a los días finales. La predicación en pueblos y naciones que tal vez nunca han escuchado hablar del nombre de Cristo y que son ignorantes de la Biblia, ignorantes de las palabras de Dios, van a ser pueblos que van a tener una aceptación del Evangelio de manera extraordinaria. Así como Jonás, cuando él fue a predicar a Nínive, él predicó, pero en su mente tenía el pensamiento de que él iba a predicar, pero que nadie se iba a convertir. Él dijo, voy a hacerle caso a Dios, pero jamás pensó Jonás que esa predicación iba a producir un reavivamiento espiritual en la ciudad de Nínive, una reforma desde el rey hasta el paje, y se arrepintieron de sus pecados, revisaron su vida, aceptaron el mensaje de Dios, reconocieron al Dios de Jonás. Y en los días finales también van a haber muchos que en este momento Nínive queda cerca de Babilonia. Uh-huh. Podemos decir nosotros que Nínive representa el sector de Babilonia. Y que en los días finales muchos de que están en Babilonia, creyendo doctrinas equivocadas, doctrinas confundidas, no teniendo una claridad plena de la palabra de Dios, por distintas razones han estado en ese oscurantismo, han tenido esa luz menor. En los días finales van a escuchar ese llamado que aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, que dice, oí una voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados ni reciban parte de sus plagas. Se refería a aquellos que iban a ser marcados con la bestia. Salgan de Babilonia, no reciban la marca de la bestia ni su imagen y únanse al pueblo de Dios. Y este éxito está garantizado para la iglesia. Habrán Jonases también predicando en diferentes lugares y a lo mejor no con mucha fe, pero Dios va a hacer reformas, va a hacer cambios. Lo interesante es que Dios le dijo a Jonás, anda y diles lo que yo te voy a decir. Allí no fue la predicación de él, él no elaboró el discurso, sino que fue Jonás y Dios le dijo lo que quisiera. Ahora, eso es interesante verlo de Jonás, porque se arrepintieron y tomaron una actitud desde el rey hacia abajo. Pero tenemos otro caso, el caso de Belsasar. Belsasar era, y aquí quiero hacer énfasis, Belsasar era un conocedor de lo que le había pasado a Nabucodonosor.
Y Daniel se lo dice incluso en la conversación que tiene con él. Le dice, tú no hiciste caso, no escuchaste, no viste, no, todo lo que se te dijo y estás haciendo esto, todo lo contrario. Entonces, ¿cuándo viene el juicio de Dios? Cuando las personas han aprendido, no han obedecido, cuando las personas están en conocimiento de lo que va a pasar. Nunca Dios va a dar un juicio a una persona ignorante de los acontecimientos. Y eso lo estamos viendo en los antecedentes que nosotros estamos viendo ahora. Claro, esta historia es importante porque hablábamos nosotros de Nínive. Esa ciudad se le concedió misericordia por casi 100 años. Pero el imperio babilónico que surgió, según la historia lo indica, ya definitivamente puesto en el escenario del mundo antiguo, en el año 612 a.C., allí está la caída de Nínive y la derrota, la destrucción de Nínive. La sumisión de esa gran ciudad a la cual Dios le había dado tiempo de misericordia, pero ellos volvieron a vivir con sus dioses. Y ahí nace el imperio babilónico, aparece allí Nabopolassar, aparece Nabucodonosor como emperador, luego viene Nabonido, y ahí tenemos a Belsasar, que según se dice era un nieto del rey Nabucodonosor. Conocía la historia de Daniel, conocía las profecías, conocía el pueblo hebreo. Belsasar sabía que los vasos que Nabucodonosor, su abuelo, había traído de Israel, y toda esa vajilla sagrada, que eran muchas piezas, que estaban como colección, estaban puestas como en un museo, y hasta el mismo Nabucodonosor no se atrevía ni a tocar uno de esos vasos, porque sabía que representaban al Dios verdadero. Esos vasos estaban guardados. Pero en un arrebato del alcohol, este rey Belsasar hace traer todos esos vasos que estaban reservados en lugares especiales para beber vino, alcohol, ellos con sus mujeres en una fiesta sin restricciones, inmoral, y que de esa manera se iban a reír del Dios que creó los cielos y la tierra. Y todos usaron la vajilla sagrada en esa gran fiesta que había allí en Babilonia. Y ahí tú puedes decir lo que pasó después, pues. Yo estaba pensando en una fiesta de esa naturaleza, en realidad se pierde el control y la conducta, ¿no es cierto? Y se degrada. Pero es terrible cuando no solamente se degrada, sino se deshonra a Dios de una manera no sin conocer, porque se conocía. Y entonces Dios manda su señal y escribe en la pared y dice que el rey apenas vio la escritura, se puso pálido, se enmudeció, se acabó la fiesta. Y ahora venía el problema otra vez. ¿Quién dice lo que dice? ¿Qué hay allí en ese letrero? Y ahí interviene nuevamente Dios enviando, ¿no es cierto?, a Daniel. A Daniel a interpretar el sueño. Claro. A interpretar la palabra. Claro, como tú decías, en plena fiesta aparece en el muro alto de ahí del gran salón que era especial para ese tipo de actividades. Aparece una mano que escribe Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y el rey ve la mano y se da cuenta que es un juicio, se da cuenta de que es algo sobrenatural, una mano grande escribiendo con letras perfectas como de fuego. Algunos dicen que era como letra encendida, que nadie podía decir qué significan esas letras. Y esas letras estaban allí escritas en el idioma que tenían allí en Babilonia, pero no sabían lo que significaba. Y ahí el rey se asustó, se paró la fiesta, y todos allí buscando a Daniel, porque llegó la madre de este joven, era un joven Belsasar, y le dijo, bueno, hay un joven que siempre interpretaba sueños, que es Daniel, conocido por tu abuelo, un hombre muy sabio, que al parecer hasta ese entonces, como ya Daniel tenía sus años, lo había sacado del escenario de los gobernantes o administradores. Y allí llega Daniel, y en la presencia fue enviada la mano, dice que trazó esta escritura, y la interpretación era muy, muy decidora. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Segundo, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tercero, tu reino ha sido roto y dado a los medios y a los persas. Y a mí me duele mucho la información final porque dice, esa misma noche desaparecieron
no solo la fiesta, sino las personas condenadas por no haber obedecido al Dios que conocían. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Jehová Jireh, el gran El Shaddai, abrió las aguas del Mar Rojo y a su pueblo hizo pasar, y agua limpia de la roca hizo brotar. Mi Dios es el Dios de lo imposible, quien libera al prisionero de la prisión, quien da a la estéril muchos hijos y restaura el alma afligida, nuestros corazones llena de amor, quien da vista a ciegos y a sordos hace oír, a la tempestad hace calmar, anduvo sobre el mar y a los mudos hace hablar, paralíticos y cojos hace andar. Oh, oh, oh. Mi Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de ayer es hoy y siempre ha de ser. Mi Dios es el Dios de lo imposible, y Él hará lo imposible hoy por ti. Mi Dios hará lo imposible hoy por ti. Bueno, estamos llegando prácticamente al final del estudio de este trimestre y de esta semana. Y estamos viendo algunos temas que en realidad los hemos tocado muy sucintamente por el tiempo. Pero los invitamos para que usted se dedique un poquito más a estudiar los antecedentes, se lea la historia que están allí y vea la aplicación que puede hacer para su vida personal, porque un día, y no muy lejano, esto va a terminar. Y cuando termine tenemos que estar preparados porque lo que viene es muy fuerte. Satanás va a usar todos sus elementos para persuadir, para perseguir a los hijos de Dios. Aquí hay una historia de Daniel capítulo 5. El título del autor le puso el secamiento del Éufrates. ¿Qué es el Éufrates? Es un río que proporciona abastecimiento, vida, de todo. Y si te lo quitan un día, ¿qué haces? Bueno, puede usted hacer las aplicaciones, pero en Daniel 5, versículo 18, el Altísimo le dice a Daniel: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones, lenguas, temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida, engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Pero aquí viene lo interesante. Daniel está haciendo el énfasis en que Dios le había dado eso a este personaje. Él no lo estaba reconociendo. Más cuando su corazón se enardeció o ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo,
fue depuesto tu trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Y fue echado con quién? Con las bestias. Bueno, aquí tenemos una parte de la historia interesante porque estas imágenes bíblicas del Antiguo Testamento tendrán un cumplimiento profético en los días finales. Belsasar, en esa noche que fue su última noche de gobierno, el imperio babilónico duró poco, aproximadamente dicen que duró solamente 64 años, más o menos gobernando el mundo. Es muy poco. Y la fiesta terminó porque vino Ciro con su ejército, se unió Media y Persia, dos grandes naciones, poderosas naciones bélicas, y para poder entrar a Babilonia, que era una ciudad inexpugnable, ellos se dieron el trabajo de desviar el río. El río Éufrates, dicen que tiene que haber sido un brazo del río, porque el río Éufrates a veces tiene hasta 2 kilómetros de ancho. En aquellos años, sobre todo, era muy ancho. Ahora dicen que se está secando el Éufrates, hay mucho reclamo. El río Éufrates actualmente provee agua para más de 10 naciones. Pero Ciro secó el Éufrates y al no tener agua, ellos se metieron por el lecho del río, todo el ejército, llegaron a la fiesta de Belsasar y allí empezaron a matar gente e hicieron caer Babilonia. Allí viene esta expresión, ha caído Babilonia, cayó el imperio babilónico. Mira, hay un detalle aquí bien interesante, no quiero dejar pasar, porque él estaba haciendo una fiesta. ¿Y qué estaba pasando afuera? Estaba rodeado por ejércitos que venían a tomar su reino, y él estaba haciendo fiesta. O sea, te fijas tú los despropósitos que a veces hay en la vida, cuando empezamos a ver algunos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, quizás nosotros estamos haciendo fiesta. Quizás nosotros estamos preocupados de otras cosas y no de las que interesan. Y no sabemos en qué momento. Jesús lo dijo en Mateo 24, dice, velad pues porque no sabéis la hora que ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro, Belsasar, presumido, pensaba que la ciudad era tan segura y él seguía con la fiesta. Estos ejércitos no son nada para mí, pero aquí se cumple un hecho histórico tremendo porque cambia la historia del mundo. Darío, que era el compañero de Ciro, pasa a ser el gobernante del nuevo imperio que surge en la historia, tal como la estatua que habíamos estudiado nosotros lo anunciaba, el reino de plata, el reino de Media y también el reino de allí de aquel Medio Oriente, Persia. Y en Apocalipsis capítulo 18 va a llegar el momento en que también va a caer Babilonia, pero esta vez va a caer la Babilonia espiritual, porque en este momento hay mucha confusión religiosa, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué pasa esto en mi iglesia? ¿Cuál es la verdad de las cosas? ¿Esto está bien? ¿Quién es el que define? ¿Será tal vez el líder religioso? ¿Será alguna institución? ¿O será la Biblia? También la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 18, versículo 3 dice, versículo 2 dice, clamó a gran voz diciendo ese ángel que iluminó la tierra, ha caído la gran Babilonia. ¿Por qué? Porque se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En la fiesta de Belsasar también había magia, había espiritismo. Allí se hacían cosas mágicas, había culto a los demonios, estaba todo mezclado con la inmoralidad. Entonces va a llegar un momento en que la Babilonia espiritual también va a caer, porque la gente va a despertar y va a decir, ¿por qué se hacen estas cosas en mi iglesia? ¿Estará bien esto? Mire lo que está pasando. Nunca lo habíamos visto, como varios he escuchado últimamente. Están haciéndose cosas que nunca antes se habían hecho. Y esa caída de Babilonia representa el llamado de Dios, que Dios no quiere que las personas sigan en confusión, que vayan a la Biblia, oren, se arrepientan, estudien la palabra de Dios, salgan de Babilonia, porque Dios los está llamando a salir de ella.
Fíjate que nuestra lección va a terminar con un antecedente bastante interesante. Habla de un Ciro. Y el Ciro es el personaje que de alguna manera dice Dios que es el ungido. ¿Qué es lo que hace él? Dice más en el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Dios, mira interesante, o de Jehová, por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu en Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra, de palabra también por escrito, a todo su reino, diciendo, así dice Jehová, o Ciro, perdón, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, reconociendo a Dios. Y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá, quien haya entre vosotros de todo el pueblo, sea Jehová su Dios con él y que pase. O sea, te tome la orden de ir a edificar. 70 años se habían cumplido, te acuerdas que Daniel estaba orando también por eso. Producto de esa oración, él recibió una visión mucho más grande, muy más extensa, de una parte de la visión de los 2300 días. Entonces uno dice, qué interesante cómo Dios usa los elementos para advertir, para llamar la atención, y para preparar a la gente. Ciro representa a los reyes del oriente y el ungido es Ciro. Y el que viene del oriente es Cristo. Representa que viene en su segunda venida cuando se seque el río Éufrates, como dice allí Apocalipsis 16, versículo 12. Y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Es decir, cuando cae Babilonia es un lapso muy corto para la segunda venida de Cristo. Es como uno de los últimos hechos de la historia espiritual del planeta. ¿Usted recuerda cuando Jesús habló estando aquí en la tierra? Allí en Mateo capítulo 12 hay una expresión que él dice, generación mala, adúltera, demanda señal. ¿Por qué no le dio señal Jesús si podía haberlos convertido? Muchas señales les dio y aún así no creyeron. Estamos viviendo los tiempos del fin, estamos viviendo en el momento en que Cristo ya viene. ¿Cómo estoy yo y preparándome para ese encuentro? Estoy adecuando la casa, la estoy preparando, la estoy arreglando, la estoy pintando, voy a hacer así, tomando unas frases, para que cuando Él venga me encuentre preparado. Hemos estudiado 3 lecciones que nos llevaron a reflexionar sobre los eventos finales y las aplicaciones. ¿Cómo las ha hecho usted en su vida? Quizás tome este folleto y vuelva a repasarlo con más tranquilidad, vea algunos antecedentes. Pero usted debe estar entre aquellos que diga, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor los bendiga y los acompañe y nos vamos a encontrar, si Dios permite, en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.